Hablamos acerca de la educación, convocamos a través de videollamado a Carlos Lescano desde la ciudad de Jardín América para hablar al respecto. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches, Pepe Levi te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Pepe. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, digamos que bien, ¿no? En sentido general, ¿no? Pero la verdad que preocupado por la situación que está viviendo nuestro sistema educativo y es de público conocimiento que la docencia, a pesar de que estamos en pleno proceso de pandemia, a lo largo y ancho de la provincia ha dicho basta y en total estado de abandono de parte del Estado, no le queda otra que salir a reclamar por sus derechos, ¿no? Carlos, la verdad que... nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Digo, ¿y cuántos años hace que al comenzar el año, al comenzar el ciclo electivo, en este caso no debido a la pandemia, charlamos casi sobre el mismo tema? Digamos, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Porque eso está ocurriendo casi todos los años y no hay un arreglo, no hay un acuerdo en primera instancia, digamos. ¿Por qué pasa eso? Sí, hemos hablado varias veces, en varias ocasiones. Hay que entender que el sistema educativo, para tener un diagnóstico claro del estado de situación actual, hace que un docente recién iniciado en 3 etapas, y si todos los planitas se alinean, a partir de julio percibe 25.000 pesos, pero que en la práctica, si su papel le entra a fin de mes, cobra 13.000 pesos. Y las otras 2 etapas, que son recursos nacionales, no remunerativos, no unificables en negro, que producen enormes daños, se deben dar cuestiones administrativas, engorrosas, burocráticas, que en algunos casos cobran, otros ni siquiera a eso llegan, y un docente que da 25 años de su vida o más percibe 5.000 pesos, 30.000 pesos. Y para cerrar el diagnóstico está el jubilado con 37 años de servicio, que en algunos casos están percibiendo 14.000 pesos. Ese es el diagnóstico que tenemos, producto de... como decía anteriormente, una desidia y una política de ajuste de quienes tienen responsabilidad de gobernarnos. Lastimosamente, el docente debe abandonar el aula para salir a reivindicar y tratar de lograr y sacar algo a quienes nos gobiernan. Y si no lo hacemos en un corto plazo, esas conquistas que has tenido en un periodo de tiempo, rápidamente se evaporan. Entonces esto tenemos que entender que el escenario actual es un escenario similar y peor en cuanto a la estructura y a lo nominal del año 2010. Es decir, hemos retrocedido una década, y recordar que del 2010, cuando ya el docente no podía más, salió a la calle a plantear ese famoso 900 pesos de básico, que se logró en agosto. Fueron años sucesivos de lucha y, bueno, solamente con el docente en la ruta, en la plaza, con asamblea, permitió ir recuperando en términos de poder adquisitivo, que fue el proceso hasta el 2015, cuando logramos licuar todos los adicionales en negro que tenía el salario del docente, y que teníamos que ir por una reestructuración estructural y de fondo que tiene que ver con la grilla de puntos índice.
que eso se tiene que dar en el marco de una inversión presupuestaria para hacer justicia al trabajador más postergado, que es en la figura del maestro de grado, así como el preceptor, el bibliotecario, que este gobierno ha decidido someterlo a un salario de hambre y le ha dado resultado, porque lastimosamente por ahí los sectores más castigados, más postergados, más sometidos, fueron los más obedientes para el poder. En cambio, los que teníamos un poquito más de oxígeno siempre fuimos los más revoltosos. Y ahí también debemos entender que entramos en un proceso del último lustro, con un cambio de gobierno, y la verdad que no sé qué pasó, que en ese camino hubo un proceso donde la gente dejó de luchar. Y fue ahí donde el poder político provincial, tomando la receta de ajuste del gobierno nacional, fue alumno ejemplar y nos aplicó un brutal ajuste al conjunto de los trabajadores, donde un dato que te voy a dar es lapidario, que no solamente entramos los trabajadores de la educación, sino toda la administración en general. En presupuesto ejecutado el año 2016, la provincia destinó 49% de su presupuesto ejecutado al rubro personal. A partir de ahí fue un ajuste que para este año ni siquiera va a llegar al 30% del presupuesto ejecutado total. Entonces nosotros vemos y tenemos los datos en los cuales, si bien en algunos años los recursos coparticipables estuvieron por debajo de la inflación, es decir, que en términos real fueron negativos, pero fueron muy lapidarios con el ajuste sobre el salario del trabajador. Fíjate vos, te doy el dato del año pasado. Nosotros como NEA, también un sector, una región muy castigada, hemos tenido más del 57% de inflación. Los recursos coparticipables estuvieron en torno a los 47%, es decir, 10 puntos por debajo. Pero el Estado nos dio un incremento de 23%. Y así, en los años anteriores, y este año vuelve a insistir el poder en volver a ajustar, ¿sí? Sabemos que en este tiempo son tiempos económicos muy complicados, pero sabemos también que quienes nos gobernaron, sobre todo el último mandato, y que obedece al mismo color político de los últimos 20 años, se han jactado que de los últimos 4 presupuestos solamente ejecutaron 3 y les sobró un presupuesto entero. Ahora, por supuesto que cuando exhiben que están saneadas las cuentas, hay que preguntarse a costa de qué se han saneado las cuentas. Porque los números que nosotros tenemos y con los informes que hemos hecho, muestran claramente que la variable del ajuste fue el trabajador y que continúa siendo el trabajador si miramos los números del presupuesto 2021 y sobre todo en el sector de educación, que fue la primera vez que el primer tema que se toca en la Cámara de Representantes es el sector educativo, donde también tenemos muchísimos reparos respecto a los números que ahí aparecen, porque quienes conocen salario, ¿sí?, pueden mostrar inconsistencias, por ejemplo, en las partidas destinadas a Consejo General de Educación. Y acá también alertamos a la sociedad y en particular a los docentes que para este año la Cámara de Representantes la había aprobado para lo que es consejo, que nos interesa a nosotros porque es nuestro patrón, en lo que tiene que ver con todos los niveles, educación elemental, técnica media y superior, cerca del 40% de incremento. Nos han dado 20%. Y para el próximo año se prevé solamente un 22,7% en educación elemental, que lleva la mitad de la torta de las partidas destinadas a Consejo General de Educación. Y acá la inconsistencia que aparece es que al nivel superior
se le asigna un incremento del 53,1%. ¿Y por qué digo esto? Porque más del 99% de las partidas destinadas al Consejo General de Educación son exclusivamente para el personal, para salario. Y quienes conocemos salario, sabemos que el salario se discute sobre el cargo testigo, que es educación elemental, y en términos porcentual derrama de la misma manera, que es lo que expresaba el presupuesto de este año, que supuestamente tendríamos un incremento en torno al 40%. Ahora, cuando preguntamos esto, no hubo ningún tipo de respuesta. Y otra cuestión que nos llama sumamente la atención es que hay un rubro dentro del Consejo General de Educación que tiene que ver con cultura y educación varios, que está teniendo un crecimiento exponencial. Del año 19 para el 20 tuvo un crecimiento del 48%, del 20 para el 21 prevé un 38%, y ya se está llevando el 7% de la torta de lo que respecta al Consejo General de Educación, y nadie sabe a dónde va. Prácticamente un 60% más de lo que se destina a lo que es el nivel universitario y superior. Y para dimensionar eso para el Consejo nivel superior, representan las 17 institutos de formación docente de todas las carreras técnicas a lo largo y ancho de la provincia, más todas las escuelas de formación de la policía que son abonados con sueldos del Consejo a través de horas superiores. Y de muchísimas horas superiores que fueron repartidas como dávidas, ¿sí? Ya que suelen ser las BD, porque es la hora que más se paga dentro del sistema educativo. Ahora, estas cuestiones nosotros queríamos plantear, por eso hicimos presentaciones en Cámara de Diputados para la Comisión de Presupuesto y Educación, antes de que se presente el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Sabíamos que hay cosas que no cierran y sabíamos que se iban a apurar porque los informes que habíamos dado a conocer eran lapidarios y con fuentes de acceso público, que dependen básicamente del Ministerio de Economía de la Nación. Así que empezamos a mirar los recursos que fue recibiendo la provincia, lo comparamos con índices de inflación y los incrementos paupérrimos que fuimos teniendo, y monitoreamos el impacto que tiene el rubro personal salario en el presupuesto total de la provincia. La radiografía es clara. Es por eso que no solamente hoy los trabajadores de la educación estamos en la calle. Y esto tiene un único culpable, que son quienes nos gobiernan. Porque lo que aplicaron ese ajuste fue a espalda y al hambre y al sometimiento del trabajador. Ahora, Carlos, Sí. Me hablabas de aquel año 2010 y de aquel 900 pesos de básico, y que se habían conseguido algunas cosas y que se iba equiparando respecto al índice de vida, a la inflación, que se fue equiparando. Y a partir de ahí fueron perdiendo. En aquel entonces, recuerdo aquel famoso frente gremial, donde se mostraba unido a todo el sector educacional de la provincia, el sector, excepto la UDPM, pero prácticamente estaban alineados y juntos todos los sectores gremiales de la provincia. Parece ser que a partir del momento en que comenzaron a desgranarse estos sectores gremiales, también fueron perdiendo derechos o achicándose principalmente el salario y las cosas que ustedes reclamaban. Digamos, y lo otro, yo te escucho a vos, siempre te he escuchado, y siento que sos uno de los docentes más calificados para esta clase de debate, digamos. ¿Has logrado que en alguna oportunidad algún ministro de Educación te escuche, más allá de los medios, de frente, y que le plantees la realidad que me consta de tu honestidad intelectual y tu honestidad como docente y como persona? Digamos, ¿has conseguido eso? Dos preguntas en una, en realidad. Andá respondiéndome como mejor te quede.
la fragmentación siempre van a, digamos, en contra de los derechos de los trabajadores. Y sabemos que este gobierno, y prácticamente todos los gobiernos, utilizan herramientas para fragmentar la unidad de los trabajadores. Ahora, quienes siempre estuvimos en la trinchera, siempre estamos del lado del trabajador, siempre estamos en la misma vereda, así que puedo contestar desde esta vereda, desde el lado del trabajador, de que es innegable de que hubo dirigentes que seguramente tendrán sus razones, que se acercaron al poder político y eso fragmentó la dirigencia, pero no la unidad de base de los trabajadores que estamos día a día en las escuelas, ¿no? Quienes estamos día a día en las escuelas sabemos bien, digamos, que la lucha siempre ha dado sus resultados cuando las bases se movilizaron, más allá de los dirigentes. Y por otro lado, con respecto a la otra pregunta, y en algunas ocasiones hemos tenido la posibilidad de hablar de quien hoy es ministro de Hacienda. Y cuando él recién inicia su tarea dentro del Consejo, la verdad que de salario docente no tenía muchos conocimientos. Lastimosamente es una persona muy hábil y muy capaz, que entendió muy rápido la conformación del salario docente y ha llevado las cuentas afinando lápiz hacia la patronal, en desmedro de los trabajadores. Es una de las personas que es muy consciente de la realidad que yo estoy plasmando y es muy consciente también de que venimos denunciando ya desde mucho tiempo el sometimiento y el padecimiento del maestro de grado. Y lo más preocupante es que se ha naturalizado, porque tenemos maestros que, por ejemplo, no pueden acceder a doble cargo para tener un ingreso que algo le permita tener una cierta tranquilidad, pero tenemos docentes que están con un cargo y deben hacer otras tareas que son muy dignas, ¿no? Pero cualquier otra actividad para ver si puede tratar de llevar adelante una situación muy compleja. Y acá hay un tema muy pendiente que tiene que ver con la corrección de fondo y es de esa recomposición histórica que se le debe al maestro de grado. No podemos tener un maestro de grado que esté preocupado, ¿sí?, en si le va a poder dar o no un yogur a su hijo y no estar predispuesto a preparar su clase, por ejemplo, para abordar el otro día con sus alumnos. Y esta es una realidad donde ha llevado al trabajador, ¿sí?, ese ajuste ha llevado al trabajador a un nivel altísimo de endeudamiento, que ahora en la pandemia, luego de algunas medidas donde hubo refinanciamiento, hubo gente que, por ejemplo, hace mucho tiempo no ve dinero. Todo dinero que deposita el Estado automáticamente las entidades bancarias, con intereses usureros. El año pasado había intereses que rondaban el 130, el costo financiero total, sobre montos que estaban por encima del pago mínimo de tarjeta. Y acá también hay responsabilidad del Estado, porque se han lanzado programas para seducir al trabajador a que use la tarjeta. Y lastimosamente esa necesidad ha llevado a muchos trabajadores a que han endeudado y están en niveles históricos de endeudamiento. Por eso la situación es muy caótica, por eso es muy preocupante y es necesario que tienen responsabilidades políticas, se sienten a discutir, no solamente con los aduladores y los chupamedias del poder, sino que también se sienten a discutir con los que tenemos disenso y tenemos enormes diferencias, pero no podemos tener diferencia
a la hora de mejorar el bienestar de los trabajadores y sobre todo los trabajadores de la educación. Carlos, antes de que culminemos con nuestra charla, que me parece tan interesante, no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarte un poco de números. ¿Cuánto está ganando un docente, un trabajador de la educación que recién empieza? Porque cada vez que hay manifestaciones, cada vez que se los observa en la ruta o se los escucha en los medios, se hablan de diversos números. No, pero el docente está ganando tanto, no es eso lo que dicen. Digamos, ¿qué ecuación se puede hacer al respecto y qué se le puede comentar a la gente? Y con total honestidad, que te conozco, ¿cuánto gana un docente que tiene realmente cargos importantes en las escuelas? Bien, cuando hablamos de lo que es salario, se parte de la discusión del maestro, que acá también hay un planteo que hace el poder, dice, al maestro no le puedo aumentar porque si no se me dispara el nivel superior. Ahora, la incidencia de la educación elemental, donde está nivel primario, jornada extendida, jornada completa, es del 50% del presupuesto total del Consejo. Y la incidencia del nivel superior no llega a 5. ¿Sí? Ahora, el poder sabe que para reivindicar la masa de postergado, tiene que destinar una partida importante porque es el 50%. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, ese maestro de grado, el sistema actual con compensaciones a través de lo que se llama garantía, un docente recién iniciado y un docente que tiene 16 años de servicio y todos los que se encuentran en el medio, cobra de bolsillo 25.000 pesos en 3 etapas. En 3 etapas que van fin de mes, una porción, ¿sí?, donde va creciendo en la antigüedad, va ganando unos pesitos más, pero recién iniciado 13.000, vamos a suponer uno de 5 años estarán 16.000, 20 días después lo que es FONIP y otros componentes, que más ese 1.210 que dio extra el gobierno nacional en la paritaria, son 3.300 pesos más o menos, y lo que falta para completar a ese 25.000, ¿sí?, viene con 2 meses de atraso. Eso es lo que cobra un maestro. Y uno de máxima antigüedad que no cobra garantía, cobra 30.000 pesos, 30.400 pesos. Ahora, un docente, ¿sí?, eso sería a nivel primario, con 42 horas que tenga toda la antigüedad, está rondando los 63.000, 64.000 pesos, con la máxima antigüedad 42 horas. Hay que tener en cuenta que el cargo de maestro en su equivalencia es 15 horas a nivel medio, pero hay muchos componentes que se pagan solamente hasta 30 horas y después algunos componentes se pagan en las 12 horas. Ahora, esto también produce pérdida de derechos. Por ejemplo, una maestra de nivel inicial, la famosa jardinera, que ellos tienen un adicional por tarea diferenciada, que son 160 puntos de índice, que es casi un 15% del básico. Este sistema de compensación con garantía hace que una maestra jardinera recién iniciada cobre lo mismo que una maestra que tiene 12 años de antigüedad. Lo mismo sucede con los profesores de horas cátedra. Un docente recién iniciado con 15 horas cátedra cobra lo mismo si un docente trabaja 22 horas cátedra. ¿Por qué? Porque como la compensación es por agente hasta en 15 horas o en un cargo, ha hecho que se pierdan derechos fundamentales. Por ejemplo, un docente, tenemos casos docentes que cobran zona B y en algunos casos hacen 20 o 30 kilómetros por día para llegar a una zona alejada. La zona B es 20%. Ahora, si yo tengo 20% de zona, tengo 10 años de antigüedad, por 10 años de antigüedad me pagan 50% de antigüedad. Cobro lo mismo que el recién iniciado que tiene la escuela en pleno centro, sin antigüedad. Entonces, todas estas cuestiones, quienes la conocen muy bien es Afran, y él sabe que esto fue producto del ajuste que no fue haciendo año tras año.
se ha deformado lo que me habrás escuchado hablar muchísimas veces de la conformación de la pirámide salarial. Sí, la famosa pirámide salarial. Esto está deformado totalmente, y lo que hace eso es muy complejo de resolver, porque imagínate vos que para un recién iniciado que tiene un poco más de 8.000 pesos de garantía, suponete que la provincia dice mañana, bueno, le voy a dar 8.000 pesos en blanco, ¿sí?, de aumento. Nosotros estamos pidiendo 12.800 sobre un básico de 7.077 ahora, ¿sí? Entonces, ponele que nos dé el 12.800, ese maestro, cero antigüedad, solamente licúa los 8.000 pesos. No tiene aumento de bolsillo. Quiere decir, Carlos, que entonces, por más que ustedes de este famoso 12.800 que se ve en los carteles, en las rutas y en los distintos medios de comunicación, logren, tampoco está dentro de lo que ustedes deberían percibir o lo que deberían percibir los docentes? El cálculo de los 12.800 recompone la pirámide porque al año ya marca la diferencia del 10%. Pero te digo con respecto al recién iniciado, el de cero antigüedad. Y te logra que el de máxima antigüedad tenga un 90% respecto del recién iniciado tal cual establece el estatuto. ¿Sí? O sea, ese cálculo que hemos hecho, y también acá aclaro que ese 12.800 salió de una referencia que tiene que ver con los $200 pesos históricos del básico del maestro de grado. Y fíjate vos que desde la propuesta que salió fines de febrero a hoy, tuvo una devaluación de casi el 22%. Claro. Para que también el docente sepa y observe cómo la inflación, que es un tumor maligno, nos va consumiendo en términos de poder adquisitivo. Sí, sin duda. Y va consumiendo también a todo el sector salarial, digamos, de la provincia. Al conjunto de los trabajadores. Exacto. Es el peor enemigo que tenemos. Seguro. Carlos. Ahora bien. Sí, sí. Te escucho tu última reflexión y después quiero ir a la última pregunta. No, que planteaba y responderle ahí, la verdad que ni sentido tiene, pero hubieron dirigentes allegados al poder de que nos trataron como petroleros, que nosotros queremos dolarizar el salario. Solamente decirle que es una referencia y que somos conscientes en el país que vivimos y no queremos dolarizar, pero tampoco queremos seguir perdiendo poder adquisitivo, ¿sí? En el último 2 años y proyectado este año, la proyección indica que perdimos el 83% del poder adquisitivo. Y decirle también que cuando quienes tienen que manejar el precio de un elemento fundamental como es el combustible, la referencia es el dólar. Y cuando eso se marca, eso marca la inflación en gran parte de toda la economía. Así que nosotros lo que hemos demostrado que existen recursos suficientes, somos conscientes del proceso de la economía actual, más allá del último dato que tenemos, habrás escuchado, que en concepto de coparticipación federal de impuestos, Misiones recibió el mes de agosto, comparado a agosto del año pasado, un 45% más y casi un 24% más de lo que recibió el mes anterior. Y en concepto de educación, por ley 26075, financiamiento educativo, por 3 meses consecutivos, Misiones recibe cada día hábil 38.166.300 pesos. Eso está en la página del ministerio, y si nosotros comparamos, que es un número muy elocuente, el periodo marzo-agosto, en concepto de ley 26075, la provincia de Misiones, que eso tienen uso exclusivo en la educación, recibió un 63% más. Y no podemos comparar todo el año porque los meses de enero y febrero
no fue discriminado por el Ministerio de Economía de la Nación. Perfecto. Así que no sabemos qué importe vino por ese lado. Carlos, se nos está acabando el tiempo. Por último te digo, ¿qué va a pasar? ¿Estás en contacto con tus colegas que están en las rutas, que están en las manifestaciones? La decisión es seguir reclamando hasta que logren ese 12.800 de básico. Hay una necesidad porque los colegas ya no soportan más. Sumado a todo, digamos, al proceso de pandemia que estamos viviendo y a las constantes declaraciones que van una para un lado y otra para otro lado, quienes tienen responsabilidades dentro del sistema educativo, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Nosotros lo único que podemos certificar, Pepe, es que durante 5 meses no han puesto un solo peso en las escuelas. Así, en las mismas condiciones que estaban las escuelas, se encuentran hoy. Y sabemos que las condiciones sanitarias no están dadas para el regreso presencial. Ahora bien, urge la cuestión salarial. Nosotros seguiremos expresando nuestra voz hasta que seamos escuchados, hasta que seamos convocados, porque también acá hay que entender, porque muchas veces dicen, ¿por qué salen a la ruta? Nosotros en marzo hemos tenido el primer encuentro luego de una lucha histórica a lo largo y ancho de la provincia entre la 12 y la 14, porque la 14 históricamente era muy difícil que se mueva. Nos recibió el gobierno y nos pasó un cuarto intermedio porque justo viene el aislamiento obligatorio. Y después no nos dio ningún tipo de respuesta. Hemos presentado la propuesta, habían quedado en analizar, en hacer una contrapropuesta. Sabemos que esto es una negociación. Ahora, si del otro lado te cierran la puerta, no te queda otra que salir. Es muy difícil la conversación cuando no se reúnen, como un teléfono desconectado. Descompuesto, exactamente. Nosotros los días jueves, tenemos una jornada provincial que acompañamos la lucha de Marea Blanca, que hace mucho tiempo, que acá también es un capítulo aparte. Carlos, se nos acaba el tiempo, Carlos. Realmente es un gusto charlar con vos siempre porque nos aclarás un montón de números y cosas que a veces no se entiende y sabemos que sos un estudioso de eso. Se nos acaba el tiempo. Nos hemos pasado ya del límite de este primer bloque. Te agradecemos mucho la comunicación, te mando un abrazo grande y ojalá que ese teléfono descompuesto haga de nexo y que se recomponga en tiempos de comunicaciones, se recomponga ese teléfono entre estos sectores y el gobierno y se pueda pensar en una educación con un futuro mejor. Gracias por atendernos, te mando un abrazo grande. Gracias por el espacio y buenas noches. Para seguir charlando todas las noches con Carlos Lescano, un hombre que sabe, coherente, está siempre en el mismo lugar, luchador y dice los números desde la investigación. Hacemos pausa, ya regresamos.